Llegó el momento de comentar la nota y para eso ya está aquí con nosotros la doctora Leticia Calderón. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Bien contenta aquí, bueno, como siempre, el lunes ahora. Oye, y yo quiero comentar de un tema que yo creo que se liga padre con lo que estábamos escuchando, que tiene que ver con algo que parece como que muy superficial de primera mano, pero vas a ver, es el tema del derecho a la ciudad. Okay. Y es que hablamos de repente de todos estos cambios que ha habido a lo largo de varios años en nuestra sociedad, aquí en la Ciudad de México, y justamente, bueno, una ocupación del espacio público de manera muy recurrente, la sociedad capitalina, los chilangos somos muy recurrentes a ir a eventos, bueno, para no ir muy lejos, que marchas enormes este fin de semana, ¿no? El Día de la Mujer, la convocatoria que hubo por parte de la presidenta para dar el informe que era importante tener a propósito del tema que se pospone el tema de los aranceles, la discusión sobre el tema de los aranceles un periodo más. Todo esto me parece que se vuelve muy interesante porque de repente parecen prácticas que se van dando un poco espontáneas y no lo son tantos, en el sentido de que ha habido un aprendizaje y una cultura política de la población capitalina en torno a apropiarse del espacio público, tomar el espacio público, hacer del espacio público, ¿no? Y eso tiene que ver, emparejado, digamos, con todo un marco legal que procede de este asunto del derecho a la ciudad. ¿Qué es eso? Bueno, esto da una discusión primero de carácter muy, si quieres, hasta de filosofía, de por qué la ciudad es como un espacio que no tiene que ser privatizado, por ejemplo, sino que tiene que tener esta calidad de uso de todos los que la habitamos, y que eso como un derecho. Así como hay derechos hacia otras cuestiones públicas, bueno, también el espacio. Y lo que nos topamos todos los días, y tú eres testigo de honor, de esta parte donde uno de repente, sin ir más lejos, de repente ves una nueva caseta o un nuevo de estos aparatos para poner propaganda que dices, ¿de dónde salió eso? ¿O por qué lo colocan? O estos nuevos inmobiliarios urbanos que les dicen, donde para echar que las pilas, que para echar el plástico, y tú dices, eso pues es muy útil. No lo es tanto, ojo, echen ojo con eso. ¿Por qué no tanto? Porque hay una parte donde hay una apropiación privada del espacio público, porque no necesariamente es una cuestión que se pensó realmente para beneficio de la comunidad, sino que muchas veces hay alguna autoridad o algún funcionario que está a su vez subarrendando el espacio público. Como lo que vimos en la pandemia, por ejemplo, con todos estos restaurantes que sacaron a las calles a ocupar parte de las banquetas, parte de los parques, pero como espacio privado, cuando realmente uno tendría derecho a pasar por ahí, pero solamente podías hacer uso de esos espacios si consumías prácticamente. Bueno, y eso sigue vigente de alguna manera. Sí. Ahora, lo interesante es cómo se socializa entre nosotros el hecho de que pues, es normal. Porque al final de cuentas, en ese contexto, tú pones un ejemplo muy bueno, porque había la claridad de que hay que estar afuera, en el aire libre, y por tanto la necesidad de ocupar ese espacio, extenderse. Pero ¿qué pasa realmente cuando se está privatizando el espacio? Y reitero, no se la crean. Muchos de estos inmobiliarios urbanos tienen ese propósito porque tomen en cuenta algo. Tienen anuncios siempre. Entonces, el negocio no es usar el espacio público que es nuestro, de ustedes, mío, ¿no? Es el mensaje publicitario que se utiliza a través de ese inmobiliario, que pueden ser casetas telefónicas, mi tema favorito, por cierto, durante mucho tiempo. Tengo por ahí una página que luego ya no he alimentado, Casetatitlán, porque no, ni te cuento, un día te platico de eso, te traigo fotos, pero bueno, pero porque tiene esa doble función. Y ahora, ¿por qué hablaba yo de esto del espacio público en función de este tema del derecho a la ciudad? Porque cuando nuestra Constitución de la Ciudad de México en el 2017 ya se hizo realidad, uno de los temas fundamentales de la discusión detrás de la Constitución y de la reglamentación de las leyes y luego reglamentación de la ciudad, parte de esta cuestión de que el espacio no puede ser, y por eso, ¿no? Porque no puede ser privatizado, y por eso es muy importante que tengamos muy claro algo que muy pocas veces sabemos. Y ahorita estábamos platicando y a ver, cada una de repente no tiene tan claro qué le toca a cada autoridad. ¿Le toca al gobierno de la ciudad? ¿Le toca a las alcaldías? ¿A qué nivel de autoridad le toca resolver ciertas cosas? Y esto
sí es muy importante porque también la exigencia que podamos tener como ciudadanos a cada una de las autoridades y por tanto responsabilizar a aquella autoridad que está abusando de su condición para ponerte ahí en medio de la nada, en medio de la calle. Digo, yo podría traerles muchísimos ejemplos, pero vas caminando y de repente dices, ¿de dónde salió este nuevo inmobiliario urbano? O, dama de